Vamos a la pregunta de la noche, pregunta encuesta para que los ciudadanos ingresen con sus llamadas y el panel haga el análisis de este tipo de encuestas. La pregunta, señor director, es la siguiente, los teléfonos en pantalla. ¿Cree que el cambio de ministros soluciona la crisis política? ¿Cree que el cambio de ministros soluciona la crisis política? El aporte del panel y las llamadas del público. Pepe Rocha. Gracias, Rafael. Bueno, si nos referimos al caso en particular que hemos tenido en el caso de defensa e interior, lo único que se ha hecho es desviar el tema, no se ha solucionado una crisis política que todavía continúa al interior del gabinete y que se agrava cada vez que tenemos noticias como las de hoy día de la ministra Patricia Salas, que parece que en lugar de apoyar el presente gobierno lo que hacen es meterle caga y zancadillas al presidente Humala. Hoy, por ejemplo, ya no se habla del BRAE y de los problemas que esto trae en el Valle del Río Apurímac-Guiene. Hoy se habla de los títulos del ministro y las aclaraciones que tiene que hacer. Hoy ya no se habla de las personas que murieron ahí y del plan que se hizo para liberar a los rehenes, por el cual fallecieron miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Hoy se habla de la carta de sujeción firmada por un ministro de Estado. Entonces, lo que se ha hecho con los cambios hasta el momento no es eliminar una crisis política, sino más bien desviar los temas hacia otro punto de una crisis política, que es buscar respuestas a los ministros. Yo reitero un punto de vista que lo dije hace unos días aquí. Lo que ha pasado es que se nota una clara ausencia de rostros políticos al interior del presente gobierno, ¿no? De gente que identifique desde un plan de vista político en las diferentes carteras al gobierno actual. Así es, tenemos la información de que el año 87 el actual ministro del Interior, Wilber Castillo, se pasó de copas y estuvo queriendo pues entrar en una situación más delicada con Rocío Silva Santisteban. Es todo un caso, pero ¿este es el perfil del ministro que tenemos? ¿O el perfil de ministra como la ministra de Educación que tenemos? Vamos con el doctor Alfredo Gil de Meister. Sí, yo quisiera comenzar diciendo un poquito, recordemos cómo es nuestro Perú histórico, ¿no? Siempre Perú ha sido un país, digamos, de la independencia básicamente personalista, no caudillista. Siempre hemos tenido un régimen presidencial, y tenemos un régimen presidencialista, donde siempre la figura del presidente ha sido central, básica, ¿no? Pasamos por Fujimori con su manera de gerenciar, no rodeándose de políticos, sino de técnicos, tomando decisiones, participando personalmente en muchas cosas, etcétera. Pasamos por un Toledo que supo delegar, la verdad, tuvo el sentido común suficiente para delegar en buenos técnicos y buenos ministros, y dejó gobernar. Y Alan García Márquez también se mezcló en los temas, participó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede hoy en día? Lamentablemente tenemos un gobierno en el cual no se ve liderazgo, no se ve, digámoslo así, que hay un presidente que participa, que interviene, no comunica. Es lo que alguna vez yo le denominé la política del silencio. Es decir, no hay entrevistas, salvo cuando corre, obviamente, ¿no? O cuando alguna vez sale por allí declarando porque está dando cosas al público, en fin, populismo, ¿no? Pero lamentablemente es así. Volviendo ya al gabinete, la pregunta primero habría que preguntarse, ¿no? ¿Valdés formó su gabinete o se lo impusieron? Yo creo que se lo impusieron. Segundo, el presidente manda, ¿quién manda? ¿El presidente o la primera dama? ¿O los dos? ¿O uno más que el otro? Lo digo así abiertamente. Y con esto termino, ¿no? ¿Qué sucede, digamos, con los ministros? No se les ve, no se les escucha, no hablan, no intervienen. Entonces, la percepción que tiene el pueblo es, oye, ¿quién nos está gobernando? Cuando ha habido crisis políticas, y comenzando desde la época de Alexis, ¿se acuerdan? De Alexis Zumbalda, no hubo declaraciones ni nada. Pasaron los días, y así con cada vez que había crisis política. Lo del BRAE ha sido el colmo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Sí, yo sí creo que efectivamente existe una crisis política, ¿no? Y lo de la ministra que hemos comentado en este momento, pues eso obviamente acrecienta. Y con esto simplemente quiero mencionar el incremento de crisis sociales que existen, de acuerdo a un informe que publicó Expreso el viernes pasado, habla de ya de 243 casos denunciados por la Defensoría del Pueblo de conflictos sociales. Se han incrementado tremendamente, de los cuales 145 son socioambientales. Correcto. Así de simple. Fernando Urbina, con la respuesta a la pregunta formulada. Bueno, tenemos que hacer una evaluación global. Es cierto, nuestro país tiene un presidencialismo muy marcado. Yo creo que hay estilos de liderazgo. Yo creo que el presidente tiene un concepto muy claro en algunos objetivos, pero creo que le está fallando mucho el equipo de gobierno, ¿no? Las razones, en principio, creo que ha habido un mal cambio, por ejemplo, en el tema del sector interior. Yo considero que no es bueno. Yo he tenido la experiencia de ser director en el Ministerio del Interior. Tuvimos la promoción de rondas campesinas en los 90. Tuve la oportunidad de volver a ser asesor del Ministerio del Interior.
y me di cuenta de lo que había ocurrido en el lapso de 10 años. Un sector totalmente destruido, desmoralizado. ¿Por qué? Porque falta un comando policial con liderazgo moral. Se ha perdido la meritocracia. Entonces, este tema para mí es muy sensible. Me permito profundizar en ese aspecto, de que se necesita gente civil comprometida que sepa, en este caso, darle el liderazgo que requiere el comando policial. Sin un comando policial que sea, en este caso, con ascensos por méritos, no vamos a tener un comando operativo. Número uno. Número dos, el tema del ministro Urquizo. Yo considero que el ministro Urquizo tiene fortalezas interesantes. Conoce la zona, él ha sido miembro del vicepresidente del gobierno regional de Ayacucho. Yo considero que es un hombre comprometido del equipo de gobierno. Ahí sí lo veo bien, pero yo creo que el ministro del Interior no. Y ahora, el resto del gabinete guarda un silencio, un mutis total. El caso que hemos visto es grave, el de la ministra de Educación. Es muy grave. Primero, porque hay un tema que le involucra, en este caso, con una empresa fantasma. Es gravísimo. Debe ir al Congreso, debe dar cuenta al Congreso. Debemos hacer una denuncia ante los órganos de control, que funcionen los órganos de control. Debemos impugnar ante el Tribunal Constitucional un tipo de norma así. Hay que tomar, creo que ya estamos en una etapa donde debemos un poco ser más actores, en este caso, y conducir algunos procesos necesarios para la paciencia se acabó. Tenemos derecho a indignarnos. Por supuesto. Por eso hay que ver eso que se está viendo en el mundo, los indignados. Debo decir solo como información para el público que el doctor Urbina fue director de autoridades políticas, uno de los más jóvenes directores de autoridades políticas entre el año 88-90, hasta el 28 de julio del 90. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, voy a repetir lo que siempre digo y ahora voy a aclarar algunos aspectos. Es que el gobierno está huérfano de cuadros, no tiene cuadros políticos, y si no hay cuadros políticos podrá cambiar 40.000 ministros y va a ser lo mismo, peor. Dijimos no hace mucho que el país está también huérfano de instituciones, no hay instituciones políticas formadas en el país. Y las instituciones políticas son los partidos políticos, que son decadentes, y esta decadencia nos viene desde la década de 1990-2000, es la herencia que nos ha dejado el gobierno del señor Fujimori. No han levantado cabeza a los partidos políticos. Si no hay partidos políticos, no puede haber cuadros, no puede haber buenos ministros y no puede haber liderazgo. En cuanto al liderazgo, efectivamente el señor Ollanta no tiene liderazgo. Si él no habla mucho es por temor a errar. Tiene temor a errar y por eso no habla. No es líder de nada, ni siquiera del gobierno. No es líder de ningún partido político, porque no tiene partido político. Pero ni siquiera puede liderar el pequeño grupo de su familia, donde hay una anarquía tremenda en el seno de su familia. Hay anarquía en el gobierno, hay desgobierno. Estamos al primer año. Espero que esto se componga, pero me temo que los años sucesivos que van a venir después va a ser años de desilusión y de desencanto. Termino diciendo repitiendo que esta crisis política ministerial se debe a la falta de cuadros, y no puede haber cuadros donde no hay instituciones. No hay instituciones porque no hay partidos políticos. El país está en víspera de una anarquía política y con un personalismo, como aquí se ha dicho, tremendo en la mano de un omnipotente, de un presidente, de esa omnipotencia de la cual el señor Ollanta no tiene la culpa, porque es el sistema el que prevalece en este país, que ojalá se componga. Sí, doctor Gildemés, tiene las llamadas del público. Sí, coincido con lo que dice el doctor Vargas Aya. Es decir, la crisis de los partidos políticos lamentablemente se mantiene desde los 90 y sigue hasta el día de hoy. La falta de fe en la clase política, en los políticos, etcétera, eso se mantiene hasta el día de hoy y se nota en los problemas sociales que estamos viendo en todo el Perú. Y otra cosa también, y con eso termino, yo creo que desde los últimos años, toda la problemática ha estado enfocada siempre en la economía. La economía va bien, ergo, el gobierno va bien, la política va bien, todo va bien. Y no es así. Lo estamos dando cuenta con esta crisis de que no basta lo económico, hay que ver otros aspectos también. Correcto. Sí. Sí, yo creo que también hay unas fortalezas en el presidente. Creo que el presidente tiene dos cosas importantes. Ha marcado un estilo de liderazgo, es decir, silencioso, que puede ser controvertido, pero él está demostrando, uno, que está trabajando.
Dos, que tiene un amor por el Perú y ha cambiado muchas cosas que él había, que se dio cuenta que Eso. no eran viables y las está haciendo viables. A ver. Lo que sí, coincido, falta de equipo de gobierno. Además, para un desarrollo Vamos, de sí. gobierno no basta con el Pepe, presidente de la entramos justo con República, esta ¿no? llamada que la tenemos y comenzamos con Pepe la siguiente ronda. Buenas noches, adelante, usted es el protagonista. ¿Cómo está usted, señor Romero? Buenas noches con todos. Muy buenas Para noches. no cortar el tiempo. En realidad, no tenemos constitución, en tanto este gobierno es espurio. Consecuentemente, vivimos un anarquismo donde cada quien hace lo que le da la gana. Y para mí, Jorge Borges Montoya, quien habla, el que controla todo este es Montesinos y Fujimori a través de Óscar López Meneses, quien le lleva las órdenes a Humala de lo que tiene que hacer, de la Universidad San Martín de Porras, por defender a Chan Escobedo y a Alan García. Entonces se está destruyendo la moral y los principios que este medio de comunicación siempre ha tenido. Es curioso, Radio Moderna igual, tampoco le dan oportunidades. Humala simplemente es el elemento de resonancia de lo que ordena Fujimori y Montesinos y nadie lo va a cambiar. El Perú no va a cambiar. Lo que ha puesto como ministro, yo le digo honestamente, ninguno conoce sus funciones. Las conoce porque están en el escritorio, pero no las conoce en el terreno de los hechos. Además son de 15 partidos cada uno, salta para acá, salta para allá como saltapericos, entonces no respetan a nadie. Ustedes hacen un trabajo honorable de principios, de valores, se rompen el alma como lo hace Jorge Borges también. Pero ¿qué resulta? Somos 2, 3, 4 y el resto del Perú simplemente, como dijo por ahí un señor, hay 12 que pueden destruir el Perú y hay 30 millones que lo soportan y lo dejan que destruyan. Muchas gracias a nuestro participante, muy amable. Hay más ciudadanos en la línea, le damos la palabra. Buenas noches. Claro. ¿Qué tal, señor? Indignado por lo que han discriminado a Canal 11, que es el mejor canal de todititos los canales. Ustedes fueron los que le dieron el triunfo a Ollanta Humala por las encuestas que se trajeron abajo, las encuestas mentirosas, ¿ya? Porque si no hubiera sido por ustedes, hubiera triunfado la muchacha Fujimori, ¿ya? Eso es lo que quería decir. Gracias, señor. Solo abrimos los teléfonos como lo hacemos desde hace 39 años y lo seguiremos haciendo, pese a esta tempestad y a esta discriminación de la cual es objeto RBC Televisión. Una persecución que se mantiene hasta ahora, pero no. Ya vamos a pasar ya a una tarea de defensa de nuestros derechos. Estaremos en esa defensa ante las instituciones de la República. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Adelante, bienvenido. Mira, yo creo que la ideología escrita en la doctrina del Partido Nacionalista, en la cual el señor Humala y su esposa son los máximos dirigentes, no coinciden absolutamente nada con el ideario de su gobierno. Y no podemos confundir tampoco Estado con gobierno. El Estado somos todos nosotros los peruanos, con nuestros dineros, nuestras pobrezas y nuestras tristezas. Ese es el Estado. Y el gobierno es el grupo de personas de un partido político que gobiernan el país. Como dijo el señor Vargas Saya, es cierto, el señor Humala ya no se sabe de qué partido es. Él tiene como ministros, disculpen la palabra, un sancochado. Cada uno hace lo que le da la gana y no tienen un rumbo fijo. Empezando por el ministro de Economía, que para mí es el mudo del Consejo de Ministros. El ministro de Economía debe salir a decirle al pueblo peruano cuánto dinero tenemos y cuánto le debemos nosotros al Fondo Monetario Internacional. Acabo yo de escuchar hace poco al señor Izquierdo, el que fue el señor economista. González Izquierdo. Exactamente. Él dijo que de los 50.000 millones de dólares de reservas, el 50% pertenece al área privada y del otro 50% un dinero es del Banco Central de Reserva y lo que sobra es del presupuesto del Perú. Bien, muchas gracias.